Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Pecados digitales basados en hechos reales. Descubre con Pedro Aniorte cómo la realidad supera a la ficción. Bienvenido, bienvenida a los 7 pecados digitales. Hoy con este programa especial, dossier basado en hechos reales con nuestro amigo, colaborador y pecador irredento, Peter Aniorte. Peter Aniorte, muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, bienvenido otra vez aquí a tu espacio. Hola Iñaki, encantado de estar de nuevo delante del micrófono para esta segunda entrega del mes de nuestro dossier basado en hechos reales. Oye, una cosilla, antes de empezar, me gustaría mencionar y recordar el programa del pasado domingo de los 7 pecados digitales con la aparición y las recomendaciones como pecador invitado de Joseba Bajo, del podcast Teatro Robótico de Misterio. La verdad es que vaya descubrimiento, amigo, qué creatividad la de Joseba y además qué gran trabajo original que se saca de la chistera con esas historias que nos presenta en el podcast. Lo cierto es que tengo que decir que al igual que tú, yo quedé totalmente impresionado con ese relato de Joseba que recomendaste en el programa, ese Hasta que cante el gallo. No sé si fue la temática, que en realidad a mí me fascina, o la interpretación, aunque supongo que serán ambas cosas, pero me mantuvo en vilo de principio a fin y me tuvo en tensión hasta el último de los 40 minutos pues que dura el relato. Así que bueno, pues yo desde aquí, y si nos está escuchando el bueno de Joseba, me gustaría enviarle un saludo y ante todo felicitarle por la calidad y la originalidad de sus historias y relatos y por supuesto animarle a que continúe con ese fantástico trabajo que tanto nos hace disfrutar a los oyentes. Y bueno, ya de paso animar también a nuestros queridos pecadores a que se den un paseo, si no lo han hecho ya, por su podcast que recuerdo es el Teatro Robótico de Misterio, para que así descubran todo esto de lo que estamos hablando. Pues ya ves, Pedro, te gustará saber entonces que Joseba me ha confirmado que lo tendremos de colaborador habitual, por lo menos una vez al mes. Me ha prometido pasarse por su sección, que va a ser el Grimorio de Joseba, donde nos hablará de sus recomendaciones friculturales en cuanto a libros que Joseba, en ese sótano oscuro que nos comentaba el otro día, tiene unos cuantos y creo que puede ser un soplo de aire fresco también para las recomendaciones habituales de los domingos. Oye, pues qué gran noticia, Iñaki, me encanta, estaré con los oídos bien abiertos a ver qué es lo que nos trae Joseba cada domingo, bueno, una vez al mes en esos 7 pecados digitales. Pues bueno, Iñaki, hoy vamos a empezar ya con nuestro dossier y vamos a abrirle las puertas pues a un par de figuras de las más importantes e icónicas del cine de terror. Unos personajes que marcaron con un estilo propio y muy peculiar una manera de hacer cine, concibiendo una de esas películas clásicas y de culto que han hecho historia en el cine y particularmente en el cine de terror. Hoy nos vamos a adentrar en el mito, la leyenda y la historia real que encontramos alrededor de ese clásico que comento y que no es otro que Nosferatu. Así que Iñaki y amigos, preparaos porque vamos a hacer un viaje fascinante para intentar conocer un poco más al director de aquella obra maestra, Friedrich Wilhelm Murnau, y al autor protagonista que encarnó, o más bien podemos decir se representó a sí mismo en el papel de vampiro, Max Schreck. Y como contaba, lo vamos a hacer trayendo al dossier una película en donde se nos desvelan las particularidades de aquel rodaje y la personalidad de estos dos genios del celuloide que sin duda en la vida real fueron dos criaturas de la noche. Acompañadnos, pecadores, a descubrir la sombra del vampiro. Pues el momento perfecto, pecador y pecadora, para deslizarte hasta tu cripta bien oscura, meterte dentro del ataúd, encajarte bien los cascos en los oídos y sumergirte en estas historias sangrientas, oscuras y del puro expresionismo del terror en las que nos vamos a sumergir de la mano de Peter Aniorte. Rodando cámara. Dentro Iris. Acción. Has dormido intranquilo pero te despiertas fresco. ¿Qué es lo que tienes a tu lado? Es un libro sobre vampiros. Nosferatu. El director F.W. Murnau tenía una obsesión: rodar la película de vampiros más realista del mundo. Te presento al conde Orlok. La obertura para nuestra sinfonía de horrores.
desenterró a un actor. Quiero maquillaje. Pues no lo vas a tener. Que no solo interpretaba el papel. Ahora no estás comiendo, no estás bebiendo su sangre. Lo vivía. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Dónde le has encontrado en realidad? Producida por Nicolas Cage, llega la turbadora historia del intransigente. No tendrás primeros planos, ¡ninguno! El inimaginable. ¡Sangre! ¡Sangre! No muerto. ¡Ahí va el último! Con los nominados por la Academia, John Malkovich. ¡Estoy decidido a terminar mi película! Y Willem Dafoe. Esta película ha dejado de pertenecerme. La sombra del vampiro. ¿Cómo te atreves a dejarme sin fotógrafo? ¿Por qué no va al script? Me la comeré luego. Ya habéis escuchado cómo esa voz en off del tráiler nos adelantaba el reparto de esta sombra del vampiro, con Willem Dafoe en el papel de Max Schreck y John Malkovich en el del cineasta alemán Murnau, junto a Nicolas Cage como productor de la cinta. Y estoy seguro que coincidís conmigo y tenéis, al igual que yo en mente ahora mismo, pues algunos ejemplos donde un buen reparto, un buen elenco de actores y actrices no es sinónimo ni es para nada garantía de una buena película. Pero yo sinceramente creo pues que aquí no se cumple esa premisa. Sí, de hecho, lo bueno de los grandes actores es que se bastan y sobran por ellos mismos para levantarte o mantenerte el interés en una peli, aunque no sea una gran peli. Solo por su presencia en pantalla ya te merece la pena estar ahí enganchado, ¿verdad? Sí, es así. Además, es más, como ya sabréis, a nosotros pues nos gusta también traer a menudo películas, series o incluso algún documental en nuestras recomendaciones, o como nos gusta llamarlas por aquí, esas tentaciones friculturales para pecadores digitales, que para nosotros, y siempre bajo nuestro humilde criterio, consideramos producciones interesantes por alguna razón justificada, pues ya sea la historia o la interpretación, el guión, la fotografía o bueno, cualquier otra historia que nos atraiga. Y es que en muchas ocasiones, como esta, pues se alejan de lo que conocemos por mainstream y se convierten para nosotros en verdaderas joyas. ¿A que sí, Iñaki? Pues ya ves, y no solo para nosotros, o sea, es que estamos hablando de sobre todo de la primera peli, ¿no? De la original, de Nosferatu de Murnau. Es que esa figura entre las grandes películas reservadas en la Galería Privada de Arte del Vaticano. Ahí es nada. Aparte de estar entre las grandes listas de mejores películas de la historia. Eso, en casamiento con La sombra del vampiro, que aunque sea hecha muchísimos años después, creo que le hace una cama perfecta, ¿no? De darnos el contexto y de aún darnos más ganas de volver a revisitar Nosferatu, ¿verdad? Después de ver La sombra del vampiro, se establece una secuencia muy buena. Vas a querer ver Nosferatu, luego La sombra del vampiro para enterarte que había detrás, y luego querrás decir, ostras, voy a volver a ver Nosferatu, pero esta vez con otros ojos, ¿verdad? Con otro ánimo. Eso es, Iñaki. Yo en realidad creo que esta película representa, como tú bien has dicho, a la perfección eso de lo que estamos hablando. Tengo la sensación, pues de que este film que hoy vamos a comentar, La sombra del vampiro, que vuelvo a recordar, nos cuenta la historia del rodaje del clásico de 1922 Nosferatu, la complementa a la perfección y la enriquece aún más si cabe. Es más, y aunque lo que voy a decir quizá pueda sonar a sacrilegio para los más puristas, podríamos concebir ambas películas como un combo que encajan como dos muñecas rusas, en la que si después, como tú dices, Iñaki, disfrutar del clásico de cine mudo en blanco y negro Nosferatu, nos ponemos manos a la obra con La sombra del vampiro, veremos por un agujerito, como si fuera un viaje en el tiempo, pues las excentricidades de actor y director, los pormenores de las escenas más famosas del clásico o las curiosidades del rodaje que probablemente pues son de una de estas obras pioneras, ¿verdad?, indispensables del género del terror. Para muchos La sombra del vampiro es un homenaje más allá del cine clásico de terror, de hecho es catalogada como un homenaje al mundo clásico del séptimo arte, donde sobresale por encima de casi cualquiera su director, el expresionista alemán Murnau. Madre mía, cómo se le ocurrió a Murnau que Nosferatu hasta el 72, y ojo, la peli es del 22, de 1922, hasta el 72 estuvo censurada en Suecia por ser considerada demasiado terrorífica, ¿no? Y Murnau
tenía una peculiaridad muy buena, que de hecho incluso es retratada esa peculiaridad de su manera de hacer la peli, que se ve retratada en La sombra del vampiro, que era su obsesión por los encuadres. Él decía literalmente, además lo dice en la película, si no está en el encuadre no existe, ¿no? Entonces esta frase que viene a representar todos esos planos que seguro que tienes en mente ahora de Nosferatu, Pedro, cuando el personaje sale siempre enmarcado debajo de una puerta, de una galería, de un pasillo oscuro, ¿verdad? Para él era muy importante recuadrar y enmarcar a esos personajes para destacarlos, y si no era así, para él era como que perdía empaque. Y esta misma frase de si no está en el cuadro no existe, se la cantó así, o sea, se la dio con forma de consejo a un joven Alfred Hitchcock en una visita a los estudios de Berlín. Flípate, ¿eh? El consejo que se llevó ahí Hitchcock, y de la mano de quién. Vaya. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que dices, Iñaki. Además, sin duda, Murnau es un referente por esta manera de tratar la imagen. Pionero en jugar con los claroscuros en ese primitivo cine mudo en blanco y negro, consiguiendo imágenes impactantes y sobrecogedoras, convirtiéndolo en un mito sin duda de la historia del cine. Pues bueno, ahora ya sin más, amigos, vamos a ir conociendo la historia de La sombra del vampiro, haciendo alusiones, como no puede ser de otra manera, al clásico Nosferatu, y lo vamos a hacer acercándonos a la historia real de estos dos extravagantes personajes, actor y director, que fueron sin duda alguna, como ya hemos mencionado y ahora descubriremos, verdaderas criaturas de la noche. La sombra del vampiro, del año 2000, es el segundo largometraje dirigido por el director neoyorquino Edmund Elias Merhige, en la cual el director nos trae el rodaje de Nosferatu de 1922, con alguna licencia creativa por su parte, como puede ser el final de la película, que no vamos a desvelar, por supuesto. Como sinopsis, hemos de trasladarnos al año 1921, momento en el que el director alemán Murnau, en plena efervescencia de su cine, se dispone a dirigir la primera adaptación cinematográfica que se conserva de Drácula, la archiconocida novela de 1897 del escritor irlandés Bram Stoker. Y para tal fin, se dispone a contratar al que será el actor principal de su película titulada Nosferatu, una sinfonía del horror, y que representaría el papel del Conde Orlok. Como veis, no estamos hablando del Conde Drácula original de la novela de Stoker, ya que la propuesta de adaptación del libro no fue admitida, y veremos que a la postre dio lugar a una serie de demandas y litigios contra Pran Film, el estudio que estaba detrás de Nosferatu, fundado en 1921 por Enrico Dickmann y un artista ocultista llamado Alvin Grau. De hecho, la intención de Grau con este estudio era la de producir películas con temática ocultista y sobrenatural, aunque al final Prana Film solamente llegó a producir una película, y no fue otra que Nosferatu, ya que se tuvo que declarar en quiebra para poder eludir esa ristra de demandas que Florence Balcom, la viuda de Stoker, estaba interponiendo contra ellos por infringir los derechos de autor de la obra de su marido. Para poder llevar a cabo la película y tras no conseguir los derechos de la novela Drácula, el estudio reclutó al guionista Henrik Galeen para que reescribiera la historia del famoso Vlad Dracul, pero cambiando, para evitar los problemas legales de los que hemos hablado, pues los nombres de los personajes y las localizaciones. Así, este guionista experimentado en el romanticismo oscuro ambientó el relato en Wisborg, una ficticia ciudad portuaria del norte de Alemania, en vez de la Inglaterra victoriana en donde se desarrolla parte de la novela de Bram Stoker, y cambió también los nombres originales de los personajes en la novela. De esta manera, Drácula pasó a ser el Conde Orlok, Jonathan Harker se convirtió en Uther, y su hermosa y joven prometida Mina Murray acabaría siendo Ellen en el guión que se preparó para Nosferatu. Fíjate, amigo, cómo la película no empezaba con buen pie y quizá este tipo de cosas, independientemente de la calidad de la propia obra, la rodearon de una aura especial y la acabarían convirtiendo en un hito del cine. Madre mía, y cuántas
pelis, amigo Peter, han sido rodeadas por ese aura de misterio. Bueno, es que lo que me acabas de comentar, que yo no lo sabía, de que el productor era un artista ocultista, ya sienta muy bien lo que está por venir con esta peli, ¿no? Pero así en tiempos más modernos pues hemos vivido grandes joyas del cine, ¿no? Como por ejemplo El Exorcista, que ya la comentamos aquí, toda la leyenda oscura que le rodea, Poltergeist con la muerte de la niña protagonista, incluso El Caballero Oscuro, ¿verdad? Que luego puede ser que comentemos por aquí una anécdota al respecto. Eso es, sí. Pues fíjate, amigo, que todo esto no acaba aquí, ya que Florence Balcom, acuérdate que era la viuda de Stoker, recibe en 1922 una carta anónima desde Berlín en la que se le revela la existencia de Nosferatu, ¿verdad?, de la película. En esta carta se incluía el programa de un evento cinematográfico con acompañamiento de orquesta al completo que se había llevado a cabo en el jardín de mármol del Jardín Zoológico de Berlín. La película, de origen alemán y titulada, como decíamos, Nosferatu, una sinfonía del horror, se describía en el programa que se adjuntaba en la carta como una adaptación libre de Drácula y que era la obra de Bram Stoker, ¿verdad? La presentación de la película fue en ese momento todo un éxito, al igual que la fiesta de disfraces que se le celebró pues después de la proyección. Y fue en ese momento, al conocer estos detalles, cuando la viuda de Stoker demanda a la película por infracción de los derechos de autor y finalmente gana el juicio. A renglón seguido, desde los juzgados, se ordenó que se destruyeran todas las cintas de Nosferatu y comenzó una caza y captura de las copias de la película, pero un reducido número de copias ya se había distribuido por todo el mundo y fueron mantenidas en secreto, escondidas por particulares hasta la muerte de la demandante Florence Balcom. Fíjate, amigo, que no es la última vez que hemos visto estas pugnas de derechos legales, que a mí me da mucha rabia como algunas veces las familias se apoderan de la obra, ¿no?, de sus parientes con el mero fin, ¿no?, económico. Pero lo hemos visto, por ejemplo, con los herederos de J.R. Tolkien, ¿verdad?, que han sido muy celosos y han controlado muchísimo todo lo que se ha hecho con esos derechos y han ralentizado muchísimo el que hayamos podido disfrutar de adaptaciones. Igualmente ha pasado hace poco, de hecho lo comenté en el podcast, con los herederos también de Sir Arthur Conan Doyle y su Sherlock Holmes, que han llegado a controlar, Peter, el tono con el cual se describía la figura de Sherlock Holmes, de si era el adecuado y el canon de la obra o no. O sea, a mí este tipo de cosas, de verdad, por favor, familia, no os metáis ahí. O sea, poner la mano, llevaros la pasta por vuestros derechos y dejar que los creadores creemos. Sí, lo recuerdo perfectamente en uno de los últimos episodios del podcast, sí, como traías todo esto. Pues fíjate, Iñaki, a partir de ese momento, y ya con el paso de los años y ese sello de película oculta que había sobrevivido a la desaparición por orden judicial, se empezaron a realizar copias de esas cintas y, bueno, como podréis imaginar, pues muchas de ellas iban a ser de muy baja calidad o con cortes importantes. Por tanto, una gran cantidad de ellas pues presentan diferencias notables de metraje, ya que en cada país se exhibió una versión totalmente diferente de la película. Así, por ejemplo, la copia francesa no es como la americana y esta es diferente a su vez de la alemana. Sin embargo, pues como ya hemos visto con otras películas, ¿verdad?, con los procesos avanzados, ¿verdad?, de restauración, de remasterización y reedición, pues se han publicado ediciones restauradas de la película en las que se han recuperado casi todo el metraje completo del filme original, considerándose que la reconstrucción más fiel de la película fue la que se presentó en el Festival de Berlín de 1984. Desde ese momento, Nosferatu acabaría convirtiéndose por derecho propio en una de las mejores películas sobre el mito del vampiro y es considerada la más oscura de las cintas que se hayan filmado alguna vez sobre el archiconocido vampiro rumano. Es además considerada uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán, sobre todo porque Murnau introdujo toques vanguardistas dentro de este género en las películas alemanas de la época, como fue el rodaje en exteriores, en escenarios naturales. Pues ya ves, amigo. De hecho, lo que comentabas sobre exteriores, sabes que las ciudades que se eligieron para rodar son Wismar y Lübeck, ¿vale? O sea, Wismar y Lübeck. Y ambos exteriores, si tú fueses ahora, 100 años después del rodaje, están prácticamente conservados de la misma manera. O sea que sería una excursión friki bastante interesante. Y sobre lo que comentabas de luces y sombras, ¿no?, del expresionismo alemán, ¿no?, esos grandes claroscuros, esos contrastes brutales que a mí literalmente me flipan, pues en la película cometieron bien, sabes que en las películas modernas se hace una cosa que es la noche americana, ¿no?, que son las falsas noches,
noches, porque es muy difícil grabar de noche de verdad y que se vea un carajo, entonces normalmente pues se colocan sábanas en las ventanas y se crea una sensación así como de azuletes, ¿no?, para simular la noche. Pues aquí ya Murnau, que se encontraba con problemas de este tipo, grabó muchos de los planos con el conde Orlok que están grabados a plena luz del día. Y luego, para solventar esto en la película y darle ese toque de noche, simplemente pues se tintaba de azul el fotograma para representar la noche. Pues fijaos, pecadores, os voy a dar un pequeño apunte más que he encontrado mientras me documentaba, y aunque tengamos la sensación de que Nosferatu es el primer vampiro de la historia del cine, parece ser que no sería la primera adaptación de la novela de Stoker, ya que hay referencias escritas de que en 1920 en Rusia se filmó una versión adaptada directamente de la novela original, aunque a día de hoy no se conserve ninguna copia. Y un año después, en 1921, se hizo una versión muda en Hungría titulada La muerte de Drácula, en donde se nos presenta al vampiro como un músico loco en vez de esa imagen que tenemos del aristócrata de Transilvania, ¿verdad? Lamentablemente no hay rastro de estas películas que comento, pero bueno, siempre nos quedará esta fantástica obra maestra que hoy es una de nuestras dos protagonistas. Pon todas tus cosas ahí. Di que no eres demasiado guapo para trabajar. No sé. Me encanta el cine. Friedrich, Buenos días. me he enterado esta misma mañana de que nuestros financieros no saben muy bien qué película hacemos. Los técnicos no saben qué película hacemos. Los actores no saben qué película hacemos. Y ahora resulta que ni yo sé qué película hacemos. Alvin. No sé. Señor Murnau. No les diré Señor nada. Murnau, díganos unas palabras. Háblenos de la película. ¿Está satisfecho? Caballeros, soy Alvin Grau, productor y director artístico de esta película. ¿Es cierto que Murnau está rodando el Drácula de Stoker? Friedrich Wilhelm Murnau es el mejor cineasta alemán de la categoría de grandes maestros como Griffith y Eisenstein. Emprende este viaje para supervisar todos los detalles de esta expedición única a los exteriores. ¿Quién va a hacer el papel principal? Gracias, caballeros. ¿Rodarán en Alemania? Nuestro propósito, nuestra lucha, es crear arte. Nuestra arma, la imagen en movimiento. Y puesto que es una imagen en movimiento, podemos acercarla o alejarla a nuestro antojo, convertirla en poesía mediante sombras que se alargan y se ocultan, iluminarla de modo que la luz esculpa los rostros, ya reflejen alegría o agonicen, y envolverla en una música que perdurará para siempre, porque tendrá un contexto, tan cierto como segura es la muerte. Somos científicos comprometidos con la creación de memoria. Pero nuestra memoria no se enturbiará, ni se desvanecerá. Pues bien, amigos, de esta manera echa a andar La sombra del vampiro. Como hemos escuchado, y ya sabemos, Murnau decidió hacer la película más auténtica hasta el momento. Emprende el viaje para filmar su particular adaptación de Drácula y para ello parte junto al equipo de actores, de técnicos, el guionista y el productor a una lejana localización para el rodaje. Cuando llegan a su destino, Murnau les presenta al que había sido elegido para el papel protagonista, Max Schreck, quien se encargaría de interpretar al primer vampiro de la gran pantalla, el conde Orlok. Murnau trataría de explicarles que no podría haber encontrado a un mejor actor para el papel, el máximo exponente de la nueva generación de actores y un profesional tremendamente comprometido. Este compromiso llegaba hasta tal punto, según contaba el director, que hacía que el actor nunca abandonara su papel. Aunque, como veremos, ¿verdad, Iñaki?, más bien se iba a interpretar a sí mismo en la película. Es que, vamos a ver, está clarísimo que es emblemático, ya es un icono, de hecho es un icono, esa imagen de Nosferatu, ¿no?, del conde Orlok interpretado por Max Schreck, que a pesar de tener ese peso visual tan profundo y que está ya en el imaginario colectivo, en realidad con lo que es el conde Orlok solo aparece al final de una escena, del primer acto, ¿vale? O sea, y en total sale como 9 minutos el total de la película, para que te hagas una idea. Eso es un ejemplo perfecto
perfecto de cómo las buenas pelis de terror no enseñan al monstruo más de lo necesario, ¿te das cuenta? Y eso cuando hablamos de Max Rec, pero si lo llevamos a la versión nueva con Willem Dafoe, o sea, ¿quién mejor que Willem Dafoe, que es un actorazo para mi gusto y que aquí en esta peli lo hizo tan bien y lo caracterizaron tan bien y hizo tan bien de villano que fue la razón por la que la ficharon para la primera versión de Spider-Man, la de 2002, para hacer del Goblin Verde. O sea, fue a raíz de esos gestos que yo casi rivalizan, pero por el lado terrorífico con los gestos y la capacidad interpretativa de Jim Carrey, ¿no? Tenemos a Jim Carrey que para hacer muecas es el amo, ¿no? Pero Willem Dafoe está como en el otro lado del espectro, es el Mr. Hyde de Jim Carrey a la hora del expresionismo, pero en este caso facial. Pues sí, ciertamente algo les une, ¿verdad? Tanto a Shrek y Dafoe, ¿verdad? Algo comparten, sobre todo, pues quizá esa extravagancia, ¿no? Como personajes. Y lo cierto, Iñaki, es que Shrek, pese a haber sido un actor de prestigio y con cierto renombre, era un hombre extraño y misterioso del que pocas cosas se conocen. Parece ser que nació en Berlín en 1879 y ya desde bien pequeño demostró un gran talento para la interpretación, comenzando su carrera como actor de teatro, y posteriormente lograría debutar en 1920 en la gran pantalla con una adaptación de El alcalde de Zalamea, de nuestro Calderón de la Barca. De hecho, y aunque hay una biografía del actor donde se recogen bastantes datos de su vida y de su filmografía, siempre ha habido multitud de misterios, leyendas y rumores acerca de su vida privada. Se sabe que estuvo casado con la también actriz Fanny Norman y que murió el 20 de febrero del 36 en Múnich por un ataque al corazón. Y a partir de aquí, Iñaki, empieza toda la leyenda alrededor del personaje. Y cómo mola la leyenda, ¿eh? Eso fue lo primero que me chocó cuando te enteras, si eres friki como nosotros y te enteras de que se va a extraer una peli que se llama La sombra del vampiro y que sale, entre otros, Willem Dafoe, obviamente te interesa, ¿no? Luego cuando ves de qué va el argumento y dices, que es que hay una leyenda oscura, es que hay unos hechos reales, hay algo que pasó en ese rodaje y que trasciende, eso, unido a lo que tú me has dicho al inicio de este podcast sobre que había un productor aficionado al ocultismo, te lo juro que es ahora mismo y solo ahora mismo, mientras estamos tú y yo grabando este programa, cuando se me va despertando la curiosidad cada vez más y más de qué podía haber aquí debajo, ¿no? Y algo más, te voy a comentar un poco más adelante sobre ese productor que veo que te ha marcado. Mira, Iñaki, podríamos empezar hablando en este caso de Max Schreck por el significado en alemán de su apellido. Schreck significa susto, miedo, sobresalto, y esto ya favoreció todavía más a aumentar esa leyenda sobre su persona, ya que se llegó a creer que en su vida real este actor practicaba el vampirismo y que, como ya hemos visto, Murnau lo eligió precisamente por esto para su película, ya que así conseguiría una interpretación lo más realista e impactante posible, ya que en realidad no debería estar interpretando ningún papel sino a él mismo. Pero en realidad lo que rodea de un halo de misterio la figura de este actor fueron los hechos que sobrevolaron al rodaje de Nosferatu y que veremos en La sombra del vampiro. Es que cuando me has dicho lo que significaba el nombre, claro, no había caído. O sea, su nombre artístico es Máximo Susto, ¿no? Me encanta, Max Schreck. No podía estar mejor. Tampoco había caído yo. Bueno, como decía, La sombra del vampiro se alimenta, ¿verdad? Y se ahonda todavía más en ese mito, dando totalmente a entender que Schreck era un vampiro auténtico. Fijaos en la cantidad de rumores que no han sido desmentidos, que dice pues que Murnau, sabiendo de esa fijación vampírica que tenía Max, había firmado con él una especie de cláusula o de acuerdo en la que se recogía que si Schreck era capaz de interpretar el personaje tal y como el director necesitaba para su película y siguiendo a pies juntillas todas y cada una de sus indicaciones, dejaría que mordiera su voluntad al cuello de la hermosa y toxicómana actriz Greta Schroeder, y que previamente el director ya había escogido para tal fin. Lo cierto, amigos, es que desde el mismo inicio del rodaje comienzan a suceder coincidencias extrañas. Los lugareños del emplazamiento checoslovaco donde se llevó a cabo el rodaje sentían una especie de maldad que les rodeaba y les merodeaba desde el momento en que llegó la delegación de la película, pero nadie les hizo caso.
Pensaban, pobres aldeanos, sugestionados por las supersticiones y condicionados por sus creencias religiosas. Madre mía, lo estás diciendo y me está viniendo totalmente a la mente uno de los últimos especiales, ¿verdad? El de Crónica Negra con el bosque del lobo y todos esos mitos, las creencias religiosas, la impresionabilidad de las gentes con poca cultura viviendo en bosques profundos, ¿no? Sin acceso a gente que les pueda sacar de la verdad. De hecho, en la propia película, Peter, hay un momento donde se menciona a hombres lobo y lo que se muestra en pantalla en el fotograma es una hiena listada, ¿no? Pero una hiena listada, claro, en un bosque, en esa época fácilmente tú la puedes confundir, si no con un dragón, pues claro que sí, con un hombre lobo. Eso es, amigo, justo lo mismo, pero en otra parte de Europa, en lo más profundo de esos espesos bosques centroeuropeos donde los mitos, las leyendas y el folclore local, pues sobre hombres lobos, como tú dices, o vampiros, pues se mezclaban para confundirse con la realidad. Como decíamos, aparte de ese comportamiento nervioso de los lugareños, parte del personal del equipo de la película aparece debilitado, pálido, como enfermo durante el rodaje, ¿verdad? Además, otros comienzan a desaparecer extrañamente a lo largo del mismo, lo que llegó incluso a poner en peligro que continuara el proceso de filmación de la peli. Fíjate, amigo, que hasta llegó a correr un último rumor que decía que la protagonista, Greta Schroeder, murió durante la filmación, algo que en realidad no ocurrió, puesto que falleció casi 60 años más tarde, en 1980, a los 88 años. En realidad, lo que Elias Merhige nos propone en La sombra del vampiro fue exactamente eso, que Shrek fue un auténtico vampiro que era incapaz de controlar su sed de sangre y metódicamente iba mordiendo a gran parte del equipo con la permisividad del director, hasta que llegó a poner en serio riesgo que Murnau pudiera terminar de filmar su obra maestra. Amigos, si Max Schreck era o no un vampiro, no se terminó de aclarar y muy probablemente nunca llegaremos a saber la verdad. Lo más factible, no obstante, es que no lo fuera y la leyenda se llegase a confundir con la realidad con el paso del tiempo. Pero una cosa sí es cierta, ese halo de misterio que rodea al mítico actor todavía a día de hoy no ha hecho otra cosa más que convertir al vampiro al que interpreta en Nosferatu en esa terrorífica criatura que aun con el paso de los años sigue destilando un profundo horror cada vez que hace acto de presencia en la pantalla. Totalmente, Peter, totalmente. A mí esa película es de las impresionables, de las que queda, vamos, grabada a fuego en la retina. Hay un concepto en la cultura popular, ¿verdad, Peter? Cuando hablamos de los mitos vampíricos, que es el poder de la luz del sol, ¿no? Como elemento destructor de los vampiros. Pues esto, esa Nosferatu, fue la primera vez en la historia del cine que se llevó este concepto a la gran pantalla y fue todo por la inventiva esquiva del director de Murnau para intentar no hacer el mismo final exactamente que en el libro de Bram Stoker. Se le ocurrió el tema este de Nosferatu muriendo con la primera luz del alba y fijaos en que si se ha convertido en algo ya icónico forever. En fin, amigos, creo que hasta aquí ha sido una buena manera de convenceros para acercaros por un lado a Nosferatu y por otro lado a La sombra del vampiro. Pecados digitales basados en hechos reales. Descubre con Pedro Aniorte cómo la realidad supera a la ficción. Bueno, ya podéis ahora sí tímidamente sacar una patita fuera del ataúd, volver a dejar entrar un poquito de luz dentro, porque salimos de lo que es la zona del dossier y empezamos ya con la zona de las curiosidades y las recomendaciones friculturales del amigo Peter. Empezando una vez más por ese actorazo que os he comentado antes, Willem Dafoe, que ya os digo que es santo de mi devoción y bueno, es que ha hecho tantos grandes papeles. Me estoy acordando ahora mismo de Lars von Trier y de Anticristo, que si no lo habéis visto, desde luego antes o después tendré que traeros por aquí. Pero bueno, Willem Dafoe, que a pesar de las capas y capas de maquillaje que tuvieron que ponerle encima, porque si habéis visto la peli, veréis que lleva bastante maquillaje encima y eso normalmente suele constreñir bastante la capacidad interpretativa del actor. No en el caso de Willem Dafoe, que le valió incluso su interpretación una nominación a los Oscar y bueno, y fue reconocido en el propio Festival de Sitges.
Fíjate, también de La sombra del vampiro, Iñaki, tengo que traer que interviene Udo Kier, ¿verdad? Pero en esta ocasión, no como en veces anteriores que lo hemos visto en películas de vampiros, como puede ser en Vampiros Modernos o en Blade, en esta ocasión no interpreta, como decía, a un vampiro, sino al archiconocido productor Alvin Grau, que ahora un poquito más adelante traeré algo más sobre él. Ay, Udo Kier, mi bien amado Udo Kier. Yo lo recuerdo con mucho cariño del Fin de los tiempos, la de Arnold Schwarzenegger, que seguro que la traeré también por aquí. Y bueno, tiene ahí un papelón, por otro lado, en el que está encasillado, ¿no? Un poco de seminazi malvado. Suele ser la pinta que tiene el bueno de Udo Kier. Bueno, tú sabes, Peter, que el guión de la película La sombra del vampiro es de Steven Katz, que es justamente el que redactó el primer borrador de Entrevista con el vampiro. O sea que ya iba encaminado y apuntaba maneras. Vaya, efectivamente, así es. Oye, pues mira, pues yo ahora quiero cambiar ya de palo y quiero hablar de algunas curiosidades, ¿verdad? De Nosferatu. Y fíjate, sobre todo vamos a empezar hablando de su director, de Murnau, porque dirigió nada más y nada menos que 21 películas. La más célebre, pues sin duda fue Nosferatu del 22. Sin embargo, la más premiada fue Amanecer, de 1927, que fue ganadora de 3 premios Oscar, aunque casi tan importante como Nosferatu en su filmografía fue El último, de 1924, que a menudo es considerada pues una de las mejores películas de todos los tiempos por los críticos internacionales. Yo no puedo evitar volver una última vez a La sombra del vampiro antes de contar más curiosidades de Nosferatu, porque hay otro actor, al igual que Udo Kier, Peter, que es Cary Elwes, que es nuestro maravilloso príncipe en La princesa prometida, y que sale también La sombra del vampiro. De hecho, interpreta al director de fotografía, que tiene un papel muy importante, y al mismo tiempo es la segunda vez que Cary Elwes participa en una peli de vampiros, porque si lo recuerdas, Peter, Cary Elwes es uno de los amantes de Lucy en la peli Drácula de Francis Ford Coppola. Fíjate, Iñaki, ahora ya sí voy a darte la pincelada que llevaba guardándome tanto tiempo en el tintero, y es sobre el productor de la película. Mira, te voy a contar, Iñaki, os voy a contar, pecadores, una curiosidad de la productora de esta película. Fijaos, amigos, una noche de invierno de 1916, un grupo de soldados alemanes se arremolinaba alrededor de una hoguera en una granja en Serbia. Hacía frío, la Primera Guerra Mundial se alargaba y los jóvenes soldados, lejos de sus casas, no vislumbraban que en un futuro cercano su realidad fuera a cambiar. En un momento dado de la noche, apareció por allí un anciano granjero serbio que, acercándose al fuego, comienza a contarle la historia de su padre, un hombre que después de sufrir un accidente moriría sin tiempo para recibir confesión. El granjero continuaba la historia diciendo que tras enterrar a su padre, la región fue asolada por una plaga de muertes y tras ella siempre estaba el mismo personaje, alguien muy familiar para él, su padre recientemente fallecido, y llegaron a la conclusión de que se había convertido en vampiro, en un no muerto. Una mañana, un grupo de aldeanos, entre los que se encontraba este granjero que les contaba la historia, decidieron acabar con aquella maldición y se encaminaron hasta el cementerio. Abrieron la tumba del padre del granjero y, sin dudarlo un instante, le hundieron en el pecho una estaca, mientras incrédulos veían cómo el cuerpo se retorcía hasta que finalmente acabaría convertido en una nube de humo. Los soldados alemanes, que no perdían detalle del relato que estaban escuchando, nunca olvidarían aquella historia. Y entre los soldados había uno que quedó realmente impresionado, un joven llamado Alvin Grau, que unos años más tarde, y con aquella idea en mente y su pasión por el ocultismo, creó la pequeña productora Prana Film para llevar a la gran pantalla aquella historia con la que tan asombrado quedó. La película, sin duda, sería Nosferatu. Qué fuerte, amigo. Me dejas flipado. Ya sabía yo que este productor apuntaba maneras y guardaba algún secreto oculto. De hecho, oyéndote decir esto, me ha venido a la mente aquellos programas que sin duda tú recordarás también, Peter, de verdades y mitología vampírica en Milenio 3, ¿verdad? Con Iker, cuando hablaban de esas aldeas por ahí perdidas en esos pueblos, en esos bosques rumanos, ¿no? De Transilvania, y cómo muchos años después, de exhumando algunas tumbas, se encontraban cadáveres a los cuales les habían colocado literalmente una estaca en la cabeza o una plancha de metal o una piedra, en plan que por si acaso no se levante le voy a dejar aquí clavado, no sea que salga del ataúd. O sea, tenían ese miedo ancestral de que se pudiese llegar a levantar el cuerpo de su soterramiento para aterrar, ¿no?
a sus congéneres. Esto me deja loco, Peter. E incluso también en esas exhumaciones, de verdad, se veía cómo incluso los enterraban boca abajo, para eso que tú dices, para que no pudieran salir y se toparan con lo que es el suelo, ¿verdad? Y no tuvieran una salida. Correcto, eso que acabas de decir me recuerda ahora a nuestro bien amado Edgar Allan Poe, que tú trajiste aquí un relato muy bien hilado hace poco, ¿no? El gato negro. En uno de esos relatos, Pedro, la venganza del protagonista respecto al coprotagonista es precisamente enterrarlo vivo boca abajo, para que cuando intenta salir de la tumba lo hace sumergiéndose más en las profundidades de la tierra. En fin, si nos dejan a ti y a mí un rato más, ¿verdad, Peter? Podemos aquí adentrarnos eso mucho más. Sí que te quiero comentar al hilo de lo que decías de las leyendas, de las plagas, ¿no? Tú sabías que Galín, que era el guionista de Nosferatu, añadió la idea del vampiro trayendo la plaga de Wisborg a través de ratas en un barco. Esta idea le fue inventada para Nosferatu y por ello el film fue llamado de esa manera, Nosferatu, que es una palabra que deriva del griego y que es nosoforos, que significa portador de plagas. No me digas que no te suena esto ahí súper épico, tío. Por supuesto, así es. Además, no sabía ese giro, ¿verdad? Del guionista, ¿no? Cómo cambió un poco la historia de Bram Stoker. Pues mira, te voy a traer yo mi última curiosidad de esta película y no sé si la sabrás. Hablábamos al principio de esa relación que tú decías, ¿verdad? Que había entre Batman y Nosferatu. Pues fíjate, en Batman Returns de 1992, Tim Burton le rinde un homenaje al actor protagonista de Nosferatu, ya que el malvado hombre de negocios conocido como el Santa Claus de Gotham, obsesionado por construir una nueva planta de energía en la ciudad en contra del alcalde y de Bruce Wayne, está interpretado por Christopher Walken y el nombre de su personaje es ni más ni menos que Max Schreck. Ostras, qué fuerte. Qué bueno. Bueno, a ver qué te parece esta. Tú seguro que si yo ahora te digo The Ring y estás pensando ya en la niña de The Ring, que por cierto trágicamente se suicidó, la actriz oficial de la peli original japonesa. Bueno, si te acuerdas de esa película, seguro que te acuerdas de esos movimientos antinaturales que nos aterraban tanto, ¿verdad? No solo por la manera de arquearse y de tal, sino porque de repente parece que van dando despacio, luego hace un movimiento muy rápido y está mucho más cerca de ti. ¿Sabes lo que te quiero decir, verdad? Este tipo de movimientos típicos del terror japonés, ¿verdad? Correcto, pues no son típicos del terror japonés, amigo. Los hemos visto explotados ahora en nuestra adolescencia ahí, pero en realidad fue en la peli Nosferatu donde Murnau desarrolló esta técnica, ¿vale? Que se llamaba además fotografía en movimiento lento y consistía en usar imágenes estáticas que se mostraban a gran velocidad mientras otras imágenes se usaban para simular movimientos antinaturales y te daba esa sensación de desconcierto, de esto no es normal, esto no obedece a las leyes de la física. Y eso da mucho miedo. Pionero total, pensaba que era realmente un efecto, ¿no? del cine japonés y fíjate de dónde viene, del año 1922, increíble, Iñaki, qué bien traído, de verdad. Pues mira, Iñaki, yo no tengo más en este caso anécdotas que contarte de estas películas, pero sí que tengo unas cuantas tentaciones friculturales relacionadas con criaturas de la noche y más concretamente relacionadas con el mundo vampírico, y si te parece vamos a por ellas. Mira, la primera que te quería traer es de 1979, en la que el director alemán Werner Herzog dirige un remake del clásico de Murnau titulado Nosferatu, el vampiro de la noche, que fue todo un éxito de crítica y de taquilla, ya que pues supo captar toda la oscuridad y el romanticismo de la cinta original. Desde su estreno y hasta la actualidad, la película es considerada un sentido homenaje del director a la obra de su compatriota Murnau y una excelente película en sí misma, así que os la dejo aquí como apunte para que podáis pegarle un visionado, ¿verdad? Una de estas tardes en las que se presenta ahora la lluvia, ¿verdad? Y hace frío en el sofá. Para aquellos amantes del noveno arte, que hace poco ya hemos empezado a traer aquí, ¿verdad? Y que tú has traído en el podcast, en los 7 pecados, estamos hablando de los cómics, ¿verdad? Recomendamos también Nosferatu, que es la novela gráfica de Viper Comics de 2010, donde se nos cuenta en un cómic pues la historia del Conde Orlok en un entorno moderno, un poco al estilo de la miniserie de Drácula de Netflix, que creo recordar, Iñaki, tú ya diste alguna breve pincelada, ¿verdad? En algún programa anterior. Sí, ya lo hemos traído por aquí y seguramente no será tampoco la última vez. Siempre hay aquí universos relacionados que nos encanta sumergirnos.
Y fíjate, Iñaki, ahora te voy a dar en una de las cosas que a ti más te gustan, ¿verdad? Aquellos de vosotros que disfrutéis con los videojuegos y que os queráis sumergir en un mundo retro, en este caso de vampiros, debéis saber que el clásico de Konami, Castlevania Symphony of the Night, de 1997 para PlayStation 1, ya está disponible para iPhone y para Android. Como veis ya en el nombre del videojuego, Castlevania Sinfonía de la Noche, hay un guiño directo, ¿verdad? Nosferatu, Sinfonía del Horror. Pero ese no será el único, ya que os anticipo que la fase final, que se desarrolla en los Orlok Headquarters, acaba con un monstruo final que no podía ser otro más que Orlok. Orlok Headquarters, me encanta. A ver esa última recomendación, Peter. Pues mira, la última recomendación, esa tentación fricultural final, yo os recomiendo una película muy relacionada pues con este mundo vampírico y con los psico-killers también. Y no es otra que la película Bathory, la condesa de la sangre, que nos trae la historia de Erzsébet Bathory, condesa húngara, que pasó a la historia por ser la mujer que más asesinatos ha cometido en la historia de la humanidad, y por compartir también linaje con Vlad Tepes, el empalador. Sin duda un personaje que merece pasar por aquí con un dossier especial dedicado solamente a ella. Hombre, Peter, vamos a ver, yo cuando sabía que teníamos el Criaturas de la Noche este fin de semana especial, te juro que solo pensé en dos cosas, La Sombra del Vampiro y la Condesa Bathory, y sabía que las dos deben pasar por aquí porque la Condesa Bathory tiene historia para aburrir, pero para aburrir. Bueno, pecadores y pecadoras, esperamos que os hayáis sentido intrigados y habéis tenido curiosidad por estas pelis y por estos detalles friculturales que ha traído el amigo Peter hoy al programa y que creo que han estado fantásticos. Yo te doy las gracias, Pedro, de verdad, por tu trabajazo, como siempre, de documentación, con el cual yo mismo disfruto como un enano más y como un pecador más en este podcast. Además, aprovecho para recordaros que este finde es monotemático de Criaturas de la Noche, así que hoy no hemos hecho nada más que empezar a desgarrar un poquito la yugular y mañana nos seguiremos zambullendo en ese torrente caliente de pecados friculturales. Pues así es, Iñaki. Espero, pecadores, que el episodio de hoy os haya entretenido y que hayáis disfrutado revisitando este gran clásico del cine de terror. Y os emplazamos a un nuevo dossier especial basado en hechos reales el próximo sábado 12 de diciembre. Hasta entonces y como siempre, no os olvidéis de disfrutar todo lo posible. Iñaki, compañero, un fuerte abrazo y hasta el siguiente episodio. Te escucho mañana en Los 7 Pecados Digitales. Gracias, Peter, y adiós, pecadores. Los 7 Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones friculturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.